a terminar nuestro tema, nuestra serie de este mes, acerca de este personaje llamado Sansón, uno de los jueces. Si se acuerdan un poquito de lo que les he estado hablando, esta historia de Sansón se lleva a cabo en el periodo después de la conquista del libro de Josué, la conquista de Canaán y el tiempo de los reyes, antes de que exista el rey David y todo lo demás, los grandes profetas. En ese espacio en medio está este libro de los jueces. Ahora, un dato interesante del libro de los jueces, hermanos, que a pesar de que es una época de casi 350 años, en los que parecía una rueda de la fortuna, el pueblo de Israel subían y bajaban, los esclavizaban, se liberaban, Dios levantaba un hombre, se moría, estaban en paz y después se levantaba otro, y en fin, es un periodo bastante turbulento. Lo más interesante del libro de los jueces es que casi todas las escenas, casi todas las historias de jueces se desarrollan alrededor de la región de Judá. ¿Esto es casualidad? No, no es casualidad. Alrededor de la región de Jerusalén, de Belén, toda la pequeña región de Judá, en el centro de todo lo que era la tierra prometida, aquí es donde se desarrolla casi todas las historias del libro de los jueces. Eventualmente salen un poquito hacia el norte, hacia el oeste, pero la mayoría de las historias tienen que ver con esta región. ¿Por qué? No es casualidad, como les digo. Dios estaba protegiendo la simiente que venía desde Abraham, porque teníamos que llegar hasta el tiempo de David, al que se le iba a firmar el reino por toda la eternidad, y de David íbamos a dar el brinco generacional hasta llegar a Jesucristo naciendo en Belén. Así es que durante estos 350 años de historia, Dios protege como en una cápsula al pueblo del que iba a salir esa simiente. Y todas estas historias se llevan a cabo en esa región de Judá, una pequeña región. Ahí estaba también la región que le correspondió a la tribu de Dan, de donde era precisamente Sansón. No se habla mucho de las regiones del norte, donde estaba Neftalí, Zabulón, Manasés, Rubén, todas las demás tribus grandes de arriba. No se mencionan mucho en este libro de jueces, sino se concentra mucho en la pequeña región de Judá. Dios protegiendo su plan de redención. Dios marcando la línea por donde iba a venir el Redentor, el Mesías, Jesucristo, a darnos libertad y a darnos todo lo que acabamos de mencionar aquí que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? El Señor así obra. El Señor protege el lugar. El Señor protege el ambiente donde Él va a desarrollar un plan. Posiblemente Dios esté protegiendo esta región para algo, esta región de Indiana, ¿verdad? Una pequeña región del mundo, de Estados Unidos. No sé, quizás Dios en un futuro está planeando hacer algo muy grande a partir de esta región, y Dios está protegiéndonos como seguramente está protegiendo muchas otras regiones alrededor del mundo, porque el plan de Dios es que el evangelio sea predicado en todo el mundo, en todo el mundo. Y entonces, dice Jesús en Mateo 24, y entonces vendrá el fin. Bueno, vamos a Jueces capítulo 16. El versículo anterior del capítulo 15 termina el capítulo 15 diciendo las últimas palabras: y juzgó Sansón a Israel en los días de los filisteos 20 años. 20 años, después de todas las escenas que vimos en la vida de Sansón la semana pasada, termina el capítulo 15 diciendo que 20 años estuvo Sansón quietecito, gobernando, liderando ahí entre la región. Los filisteos no se acercaban porque le tenían miedo, sabían que estaba Sansón y algo les iba a pasar. Así es que los filisteos de lejitos, Sansón aquí como juez, como gobernante, y la región 20 años en relativa paz. Dios usó a este hombre, hermanos,
de una forma muy, muy particular, a pesar de las circunstancias en las que vivió. Recuerden que Sansón creció en una comunidad que no quería saber nada de Dios, que se había apartado completamente de Dios. La expresión en el libro de Jueces: en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía, se repite constantemente en el libro de Jueces. Ese era el medio ambiente en el que crece Sansón. Un pueblo que dice Jueces 2:10, y se levantó y murió Josué a la edad de 110 años, y se levanta una generación que no conoció al Señor, ni se había enterado de todo lo que Dios había hecho. Ya vivían cómodamente, ya estaban en la tierra que fluía leche y miel, una tierra próspera, habitaban en ciudades fortificadas, en casas artesonadas, con labrados, con ganados, con todo que les había caído literalmente del cielo, pero se olvidaron del Señor. Se olvidaron de quién les había dado todo eso, y se levantó esa generación que no conocía al Señor. Ese es el medio ambiente en el que crece este hombre llamado Sansón. Ya vimos la vida de sus padres, la forma en que hicieron un voto cuando el ángel habló con ellos para guardarles de la contaminación. Pero Sansón estaba demasiado influenciado por su medio ambiente, los amigos, el pueblo cuya vida espiritual estaba demasiado relajada. Muy a gusto estaba el pueblo de Israel. Su compromiso con Dios se había olvidado por completo. No tenían un cimiento en Dios. Nadie les estaba dando un curso de discipulado a este pueblo. Estaban totalmente relajados espiritualmente. Aún así, Dios usa a Sansón de una manera sorprendente. Y hay 3 eventos finales en el capítulo 16 del libro de Jueces sobre la historia de Sansón, cómo termina esta historia. Y estos eventos le llevan a una gran caída, pero también nos dejan a nosotros un hermoso mensaje de restauración en Cristo. El primer evento, vamos a verlo. Abran sus Biblias, capítulo 16. En sus boletines está también ahí la lectura, si la quieren seguir. El primer evento tiene que ver con una ciudad llamada Gaza, y nos habla acerca de las puertas de Gaza. Dice el capítulo 16, versículo 1, fue Sansón a Gaza. Ok, después de esos 20 años que estuvo muy a gusto, se fue a la ciudad de Gaza y vio ahí a una mujer ramera, una prostituta, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón solamente durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, no la puerta de la casa, no la puerta de seguridad, las puertas de la ciudad, con sus 2 pilares, el cerrojo que era de bronce puro, era de metal, un cerrojo enorme. ¿Y qué hizo con esas puertas? Se las echó al hombro y se fue, y todavía subió, no se fue en planito, subió la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Hermanos, Gaza era la ciudad principal donde estaba el poder de los filisteos. Ahí es donde estaba la capital de los filisteos. Ahí estaba el gobierno, ahí estaban las autoridades, ahí estaba el rey de los filisteos, ahí estaba concentrado todo el ejército de los filisteos en la ciudad de Gaza. No nos dice la escritura qué fue a hacer Sansón a esa ciudad, si tenía negocios, si tenía algo. No nos dice qué fue a hacer. Después de 20 años de estar en paz, como que quería un poquito de acción Sansón, y se va para Gaza.
Llega a esta ciudad, la capital de la maldad, muy confiado en que soy Sansón y nadie me puede hacer nada. ¿Verdad? Porque apenas voy caminando por la calle, nomás camino y todos, ¡uy! 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 ¡Sansón! Y Sansón podía caminar sin miedo de que nadie le hiciera nada, porque su fama era terrible. Así es que lo vieron llegar y todo el mundo se hizo a un lado. Pero Sansón tenía un talón de Aquiles, una debilidad. ¿Cuál era? Las damas, las mujeres. Y Sansón llega a la ciudad y de pronto ve a una mujer que está ofreciendo sus servicios sociales por ahí, debajo de un arbolito. Y se va con ella. Y se va con ella. Ahora, estando en la ciudad de Gaza, hermanos, esta debilidad de Sansón, que era el pecado de fornicación, nuevamente es demasiado fuerte en él. Los filisteos se enteraron que estaba en la casa de una prostituta. Estos hombres que se enteraron primero en Gaza no eran hombres comunes y corrientes, eran los magistrados de los filisteos. Ellos eran los que tenían las puertas cerradas y tenían guardias establecidos para guardar la ciudad. Guardaron silencio para que Sansón no sospechara ningún peligro, pensaron que lo tenían en una especie de prisión y no dudaron de que podrían matarlo al día siguiente. Se dieron cuenta, uy, Sansón, corre la voz, Sansón, anda Sansón en la ciudad, Sansón a las 10, Sansón a las 10:04, vete por allá, a las 3 en punto va Sansón, ok, vaya, a las 6 en punto tenemos a Sansón, déjalo, ya se metió a la casa, vete para la ciudad, cierren todas las puertas. Cierran discretamente las puertas, era una ciudad amurallada, no había manera de escaparse. Las ciudades eran amuralladas para evitar las invasiones extranjeras. Así es que cierran las puertas de la ciudad. Hermanos, la arqueología bíblica y la historia bíblica nos dice que esas puertas de esas ciudades tenían que resistir el embate de los ejércitos enemigos. Ustedes han visto películas seguramente tipo Edad Media, ¿verdad? Tipo Lord of the Rings, cosas así. ¿Han visto esas puertas? El tamaño de esas puertas. Eran puertas en algunos casos hasta de 30 pies de alto. Las puertas, 30 pies de alto, 10 metros de alto las puertas. Y eran puertas súper reforzadas, con sus postes. Un hombre no las podía cerrar, no las podía mover. Estaba siempre un destacamento del ejército que entre todos empujaban las puertas para poderlas cerrar. Y una vez que la cerraban, echaban los cerrojos de bronce para asegurarse que estaban bien dentro de la ciudad y que nadie podía salir. Eran cerrojos que pesaban casi media tonelada cada cerrojo. Un hombre no lo podía hacer. Tenía que ser un grupo de soldados los que hicieran todo ese movimiento. Así es que mandan cerrar la ciudad. Sansón está muy ocupado ahí en sus quehaceres. Se está debilitando. Se le está yendo la fuerza por donde no debería. Así es que corren la voz y cierran las puertas y dijeron, mañana en la mañana que se levante, todo tembloroso, lo matamos. ¿No sería bueno, hermanos, para todos aquellos que disfrutan de los apetitos sensuales, en la embriaguez, la inmundicia, cualquier deseo carnal, darse cuenta de que están rodeados, acechados y marcados para la ruina por el enemigo llamado pecado? Era una cárcel lo que se hizo en ese momento. Toda la ciudad cerrada, amurallada y las puertas cerradas. No había escapatoria. Hermanos, así funciona Satanás todavía en este tiempo. Nos encierra, nos da una encerrona para no podernos escapar. Cuando estamos a punto de caer en un pecado, cualquiera que sea, si te das cuenta, siempre el diablo como que te va haciendo casita. Analiza las veces que has estado en alguna situación de pecado, cualquiera que sea.
desde adulterios hasta chismes, mentiras, pleitos, iras, disensiones, contenciones, hechicerías y todo lo que menciona Gálatas capítulo 5. Date cuenta, cada vez que hemos caído en algún pecado, siempre hay una especie como de encerrona. ¿Sabes que el chisme es malo? Y de pronto te invitan por ahí a tomar un cafecito, a desayunar, vente, y ya sabes que esa persona le encanta el chisme. Y muchas veces a lo mejor hacemos yo, vente, vamos a echar. Y efectivamente, llegas a la casa y ya está el cafecito, ya está el pancito, mira, te hice un pan, te hace una encerrona, mano. No te puedes escapar. Te cierran y todavía te ofrecen molletitos con frijoles y quesito. Estás encerrado. Y entonces empieza, oye, ¿te enteraste de? ¿Y supiste lo que le pasó a? Y fíjate que me dijeron, no sé si sea cierto, te lo digo para que ores, pero por lo pronto, a mí me dijeron que... Y empieza a fluir. Satanás te encierra en el ambiente donde quieres estar, donde sabe que eres débil, donde sabe que puedes ser presa fácil. Te invitan a la fiesta, no puedo ir, vente, mira que, ay, ¿a poco, compadre? No me vas a, no, y ya sabes, es que en esa fiesta hay cervezas, en esa fiesta hay tequila, en esa fiesta hay, no quiero ir porque, compadre, no me va, estoy ahijado. Y ahí vas, como oveja al matadero, como Sansón llegando a Gaza, entras y te cierran la puerta. Una, compadre, no, gracias. Oh, compadre, ni una. Le pega a su pastor. Le tiene miedo al pastor. Y justo cuando te la ponen, pasa el que está haciendo su live. Y casualmente el pastor en ese momento está en su Facebook. ¿Qué está pasando aquí? Ya sé quién no va a ir mañana a la iglesia. Te encierra. ¿Se han dado cuenta? Analicen, hermanos, analícenlo. Cada vez que hemos caído en algún pecado, cada vez que alguna de nuestras debilidades se ha manifestado, date cuenta lo que pasa. Llegamos caminando a Gaza sabiendo lo que va a suceder en Gaza. Y cuando te das cuenta, la puerta ya se cerró. Y ya te pusieron hasta los cerrojos. Y ya no hay escapatoria. ¿Sabes qué? No eres Sansón. No vas a poder cargarte las puertas. Así es que Satanás rodeó a Sansón, lo acechó. Sansón no solamente derribó las puertas, Dios tuvo que usar de su misericordia. Y cuando vio a Sansón en ese lugar donde no debería de estar, aún así Dios todavía usó a Sansón y lo despertó a medianoche. Porque a la mañana ya estaban listos para matarlo. Así es que Sansón se para a medianoche cuando todos estaban dormidos y cuando la ciudad estaba oscura. Y entonces dice que se acercó a la puerta y como estaba cerrada, agarró la puerta con sus dos pilares, la desenterró completamente, 30 pies de alto, no sé cuántas toneladas, se le echó encima y salió caminando por ese lugar. A pesar de su pecado, a pesar de lo que había hecho, Sansón con las puertas y sus columnas en la espalda, las llevó una distancia larga, mucho camino, de subida hasta la colina y ahí las deja. Hermanos, no solamente las quitó, caminó con ellas de subida, cuesta arriba. Esto no es una hazaña pequeña. Esto no es algo insignificante en la Biblia. Esto es algo que nos debe de hacer temblar al saber el poder del Dios que tenemos, no de Sansón.
Porque no fue Sansón, no era la fuerza solamente física de Sansón, era Dios, que todavía sabía que no era el tiempo para que Sansón muriera ahí, porque tenía todavía trabajo que hacer. Así es que Dios le permite que él pueda hacer esta hazaña tan especial. Tal vez cuando los filisteos que estaban despiertos vieron cómo Sansón iba con las puertas, no se atrevieron a tocarlo. Tontos no eran. Oye, si yo veo a ese hombre que está de guaje, yo, a ver, Sansón, ponte. No, ¿qué va a poner? Dice el dicho, no me voy a poner con Sansón a las patadas. Porque aunque Sansón iba ocupado acá, las patitas las llevaba libres. Y con todo y puertas te le acercas y nomás de una patada te mandaba hasta América a descubrir América. Aún así Dios lo usa, hermanos. Aún así Dios lo usa, porque ningún enemigo, ningún filisteo, ningún demonio podrá detener el trabajo del poderoso mensaje del evangelio. Jamás, jamás. No hay fortaleza de maldad que pueda detener el plan que Dios quiera hacer, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de la debilidad espiritual de los mensajeros. El mensaje de Dios sigue siendo fuerte. La palabra de Dios se levanta, hermanos, como una roca en medio de la oscuridad moral. Nuestro mundo está en tinieblas morales. Dios se levanta con su palabra todavía en medio de esta sociedad. La iglesia no se tiene que quedar callada. Estamos viendo cómo la sociedad se está destruyendo, cómo la moralidad, la ética, la conducta de las nuevas generaciones se está destruyendo. La iglesia no puede permanecer callada. La iglesia se tiene que levantar. El enemigo nos está acechando, quiere cerrar las puertas y ahora dice que ya no puedes predicar sobre esto y mañana tú no puedes predicar sobre esto y ya no vas a poder predicar sobre esto ni sobre esto. Nos está queriendo encerrar, a menos que la iglesia se levante y se cargue con todo y puertas, porque el evangelio no se puede detener. La verdad de Cristo, hermanos, no la podemos detener. El pueblo de Israel en tiempos de Sansón se parece mucho a la iglesia en estos días. Israel estaba falto de compromiso con Dios. Dios los tuvo que mandar a servidumbre a ver si despertaban. Y ahora se estaba preparando para librarlos de sus enemigos. Y este evento de las puertas de Gaza fue para mostrarles que su liberación estaba cerca, porque Israel supo lo que pasó. Israel se enteró de lo que había hecho este hombre de Dios. Sin embargo, no lo vieron, hermanos, espiritualmente. No lo entendieron. Se habían vuelto complacientes, eran insensibles a los caminos de Dios, estaban cómodos en su opresión porque pues no era tan malo. O sea, sí nos tienen los filisteos aquí, hay que pagar tributo y todo, pero no es tan malo. Ay, es que pues nomás fue una media crudita, pero no te fue tan malo, mano. O sea, qué bruto como me puse. No. Somos complacientes. Nomás fue una canita al aire. No, nada que ponga en riesgo mi matrimonio. No, nomás fue algo pasajero. Fue algo sin importancia. Es que en la escuela, papá, me dijeron que ahora los hombres y las mujeres, está bien, hijo, no te preocupes. Si te dijeron eso, está bien, no pasa nada. No pasa nada. La iglesia también se ha vuelto complaciente. Estamos bajo el asedio filisteo, bajo el asedio del enemigo, y estamos complacientes. O sea, sí está la cosa fea, sí, pero pues no tanto. Oye, que los muchachos, las drogas, las pandillas, y sí, pero son los jóvenes, ya sabes cómo son los muchachos hoy, ¿no?
Tú batallaste también con los hippies y con el LSD y todo. Ahí estás. O sea, nos hemos vuelto muy, muy complacientes. Tantos años viviendo bajo el dominio de los filisteos que ya se habían acostumbrado. Dios les estaba enviando un libertador, pero ellos estaban muy cómodos en esas circunstancias. Toda su fuerza, todo su trabajo, sus recursos se iban a honrar a los dioses de los filisteos. Mientras los dejaran vivir en cierta paz, no había por qué buscar a Dios. Pero el plan de Dios y el poder del Evangelio de Jesucristo, hermanos, no se pueden detener a pesar de nosotros. Aunque haya cristianos conformes y apáticos, Dios siempre levantará gente que a pesar de sus errores y de no ser la gente perfecta, podrán traer libertad y alivio a un mundo sin esperanza. El segundo evento viene con una mujer llamada Dalila. En inglés se oye más suave, ¿no? Delilah. Híjole, pero se oye gacho también. Dalila, versículo 4 de este capítulo 16. Después de esto aconteció que ¿qué? Se enamoró de una mujer. A ver, varones, suspiren enamorados. ¿Se acuerdan, muchachos? Varones, cuando conocieron a su esposa. Todavía dice el Pepe. ¿Saben que el enamoramiento ese grueso, ese que están sintiendo algunos muchachos hoy, solamente dura 3 años? Ay, ¿a poco ya no la amo? Sí, sí la amas. Sí la amas. Pero ya no es eso de que 3 añitos. 3 añitos. Disfrútenlo, muchachos. Porque son 3 años intensos. Eso se los digo en la consejería prematrimonial. Aprovechen ahorita que hay maripositas. Porque a los 3 años las mariposas se vuelven orugas otra vez. Los mediadores químicos del cerebro y las feromonas que despedimos nosotros, la persona de la que te enamoras despide un olor que nadie más puede percibir más que tú. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Y eso es lo que hace que te enamores tanto. Y cuando esa persona se acerca y percibes ese aromita, esas feromonas, aunque venga de freír tlacoyos, no le hace. Y venga toda llena de cochambre, pero va a haber un aromita siempre que va a hacer que te atraiga, ¿verdad? Le pregunto a Rosy después de 40 años, oye, ¿todavía hueles? No, dice, ya hueles a queso. Porque nomás son 3 años lo que dura eso. En esos 3 años, el amor tiene que madurar. Después de ese tiempo, por supuesto que seguimos amando a nuestra pareja, seguimos enamorados, pero ya es un amor maduro, ya tiene que pasar una etapa de madurez. Pero no estoy hablando de matrimonios, ¿verdad? Perdón, eso es para la próxima cena de matrimonios, me acuerdan. Se enamoró de la mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. De la mujer de Timnat y de la prostituta no tenemos nombre, pero sí tenemos nombre de esta mujer llamada Dalila. Versículo 5. Y vinieron con ella los príncipes de los filisteos, no cualquiera. Vinieron los príncipes y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Cada quien le iba a dar aproximadamente $10,000 hoy. ¿Cuántos eran? No sé. Pero suponte que hayan sido 10. Eran $100,000 que te vas a llevar si le sacas la sopa a tu enamorado. Hermanas, ¿ustedes qué dirían? ¿Hay business o no hay business? Se los doy regalado, dicen algunas. Sin que me paguen. Es más, les pago yo para que se lo lleven.
Muchas veces, hermanos, muchas veces, ya hablando en serio, fue broma, hermanos de internet, no, me van a tachar de misógino y demás. Muchas veces yo de joven, siendo joven, escuché pláticas que nos daban los pastores al grupo de jóvenes y que nos advertían sobre las dalilas. Yo no sé si a alguien le pasó algo así en su juventud en la iglesia cristiana. Y yo me acuerdo que nos llegaron a decir, algún pastor nos llegó a decir, muchachos, a los varoncitos, cuídense de las dalilas. Y no hables con las dalilas. Pero ya analizando, hermanos, y estudiando la palabra de Dios y ya maduramente, me doy cuenta que el problema no era Dalila. Dalila no era el problema. Dalila no fue la perdición de Sansón, como se dice muchas veces. El problema de Sansón era su tendencia a pecar deliberadamente. No era culpa de la mujer. La mujer ahí estaba. No dice la Biblia que la mujer vino a buscarlo y a rascarle las trenzas para ver si se enamoraba. No, dice que el Sansón llegó y la vio y dijo, de aquí soy. Por tercera vez. No fue el problema de la culpa de la mujer. Y hermanos, hasta hace poco tiempo, estoy hablando de los últimos años recientes, apenas, y lo digo con mucho respeto, en las leyes de muchos países, incluido Estados Unidos y México, apenas están quitando el asunto de victimizar a la mujer, de criminalizarla a causa de haber sido abusadas o violentadas sexualmente. Porque la culpa es de la mujer, decía la ley antes. Y cuando una mujer pasaba por un trauma de estos, a la que juzgaban era la mujer. Porque la mujer provocó al hombre. ¿Fue la culpa de Dalila? Era Sansón, que en su corazón, en su mente, no había logrado dominar su lujuria y su pecado de fornicación delante de Dios. El problema era él, no era la mujer, era el hombre. Esta semana pasada en las noticias, en la Ciudad de México, liberaron a una muchacha que había sido condenada a 6 años de prisión, porque al defenderse de su violador, lo mató. Y ya habían dictado que ella era la culpable y estaba en la cárcel. ¿Fue culpa de ella? Apenas las leyes, estoy hablando del año 2023, apenas las leyes en muchos países están empezando a darse cuenta que el problema no es Dalila. El problema era Sansón. El problema era el corazón del hombre. El problema era el pecado del hombre. El problema era la tendencia pecaminosa del varón a tomar lo que no es suyo por la fuerza o a tratar de dominar lo que no le corresponde todavía. Esto es muy delicado, hermanos. Y aquí está registrado en la palabra de Dios. Esta mujer no quería a Sansón. Esta mujer no estaba enamorada de Sansón y Sansón no se dio cuenta de eso. Esta mujer estaba ahí por business. Quería hacer negocio. El problema no era ella, sino la tendencia pecaminosa de Sansón hacia el sexo. Esta era la tercera vez que se enredaba con una mujer. Registrado en la Biblia, quién sabe cuántas más hubo en los 20 años que estuvo más o menos en paz. El problema no fue la mujer de Timnat, que lo engañó con lo del acertijo. El problema no fue la prostituta de Gaza. El problema no fue Dalila. El problema era Sansón. Sansón. Él pudo haber dicho que no. Claro que sí. José en Egipto tuvo la misma oportunidad de enamorarse y de enredarse con la esposa de Potifar, pero no lo hizo. José prefirió irse a la cárcel 3 años
antes que pecar en contra de su Dios. A David no le fue igual. David sí cayó por su inclinación con Betsabé y la pagó muy caro David. No son las mujeres las culpables de nuestro adulterio y de nuestra fornicación, varones, y mujeres también. No es el alcohol el culpable de las borracheras, ni el compadre que nos invitó. No es la droga la culpable de mis adicciones, no es la mentira ni el chisme la culpa de mi entorno, de mi medio ambiente. No es la violencia, no, la culpa de la violencia es que es el ambiente en el que creció. No. La culpa de todo se llama pecado, y eso está dentro de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos la decisión de decir sí o de decir no. Nosotros tenemos la opción de poder decirle no al pecado y salir huyendo, o consentir y decir, bueno, no creo que sea tan malo, me echo un clavadito a ver qué tal. Al fin que estando ahí, yo puedo voltear a ver la cruz de Cristo y puedo salir. Aguas, no va por ahí la cosa, no van por ahí los tiros. El pecado se origina en nosotros mismos. ¿Cuál es el proceso? La carta de Santiago lo explica. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga que es tentado de parte de Dios. Bueno, pero es que Dios permitió que Sansón se enamorara de la mujer de Timnat. Dice, porque esto venía de Dios y ellos no lo sabían. No dice que Dios lo mandó a que se metiera con esa mujer. Dice que Dios dijo, bueno, pues vamos a sacar un provecho de esto que está este muchacho metiéndose ahí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él que tienta a nadie. Es que Dios me puso la tentación. No, Dios nos prueba. Dios nos pone pruebas, pero Dios no nos tienta. El que tienta es el tentador y se llama Satanás, diablo, serpiente antigua, leviatán, como le quieran llamar, chanclas, como le quieras llamar. 14, sino que cada uno, cada Sansón es tentado cuando de su propia, ¿qué? Díganos sin miedo esa palabra. ¿Qué significa esa palabra tan rara en la Biblia, versión Reina Valera 60? No sé cómo lo dicen las nuevas versiones, pero esta palabra es fuerte. Concupiscencia tiene que ver con deseos que no podemos controlar. Deseos carnales, por supuesto, que no podemos controlar. Cada uno, atraído de sus propios deseos carnales, egoístas, que solamente piensan en satisfacerse ellos mismos, dice, es atraído y seducido. Te encierra, viene la encerrona, ya entraste a Gaza, ya te cerraron la puerta. 15, entonces esos deseos carnales que no puedes contener, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando estás en la ciudad de Gaza y sientes que ya te cerraron las puertas, todavía estás a tiempo de decir, ya me voy de aquí. Este no es mi lugar. No tengo nada que hacer. Pero Santiago dice que una vez que ya fuimos atrapados, una vez que ya estamos encerrados como Sansón, entonces dice que ese deseo interno de nosotros de pecar nos hace pecar y da a luz, dice, el pecado. Y una vez que viene el pecado, dice, entonces viene la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y cada vez que pecamos, hermanos, hay muerte. Cada vez que pecamos en cualquier manera, algo de nosotros muere. Una parte de nosotros internamente muere. Puede morir nuestra paz, puede morir nuestra fidelidad, puede morir muchísimas cosas adentro de nosotros. Cada vez que cedemos a nuestra propia concupiscencia. José en Egipto, vuelvo al mismo ejemplo, ¿sintió la tentación de cometer adulterio con la esposa de Potifar? Probablemente sí sintió la tentación.
Seguramente era una mujer atractiva, guapa, bonita, pero decidió correr. José decidió correr. David pudo evitar el pecado con Betsabé, seguramente que sí lo pudo haber evitado, pero él, al contrario de José, decidió ceder a su propia concupiscencia. Pudieron más sus deseos que su santidad a Dios. Ahora, Sansón ni siquiera luchó tantito. Sansón ni siquiera le echó tantitas ganas de huir. Sansón dijo: de aquí soy, ¡pum!, vámonos. Se aventó directito al cuadrilátero, a 3 caídas sin límite de tiempo, siempre detrás del pecado. Hay una trampa, hermanos, siempre detrás de cada pecado que nosotros cometemos, hay una trampa de Satanás para bloquear el propósito por el que fuimos llamados. Y Dalila estaba lista para atender la trampa. Cuando caemos en pecado, hermano, no creas. Cuando nos equivocamos, una mala decisión, lo que sea, no creas que solamente es: ay, pequé. Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así es que confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis perdonados. Señor, perdón, vete a confesar con el Padrecito, ¿no? Que tus 2 Aves Marías y ya, asunto arreglado. No, así no funciona. Así no es. Así no es. Cada vez que yo peco, cada vez que caigo en alguna tentación, atraído por mis propios deseos que no han sido sometidos a la voluntad de Cristo, las áreas de mi vida que no las he sometido a la obediencia a Cristo, cada vez que caigo ahí, es porque Satanás está bloqueando para que el propósito que Dios tenía en mi vida se destruya. No creas que Satanás te pone trampas y te hace caer solamente para que te sientas agüitado y para que te sientas mal. No, te lo hace porque sabe el propósito que Dios tiene para contigo. Sabe lo que tienes que cumplir, sabe lo que tienes que hacer, sabes a lo que fuiste llamado. Dios te llamó con un propósito especial y Dios puso en nosotros dones, talentos, ministerios. Cada vez que Satanás nos pone una trampa es porque sabe que esos dones, talentos y ministerios le son un obstáculo para que él pueda seguir dominando con sus mentiras al mundo. Y te va a hacer que caigas. Uy, no, este es un buen predicador en potencia, nunca ha predicado, pero si lo dejan, este se va a convertir en un gran predicador. ¡Pum! Enciérrenmelo en Gaza. Pónganle cadenas, pónganle grilletes, háganlo caer, porque este no se tiene que levantar como predicador. Esa hermana tiene un don de misericordia muy grande, que ni cuenta se dé. Desanímenla, háganla que caiga, hagan lo que sea, pero que esa mujer no empiece a desarrollar el don que Dios ha puesto en ella. Y muchas veces, hermanos, hermanas, ni cuenta nos hemos dado de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No nos damos cuenta, pero Satanás sí lo sabe. Satanás sí lo sabe y nos va a encerrar espiritualmente en la ciudad de Gaza para tendernos la trampa. Dalila estaba lista para hacer esa trampa y bloquear el propósito de Dios en la vida de Sansón. Versículo 6 del capítulo 16 de Jueces. Y Dalila le dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila empezó a caer en el juego de Sansón. Y Sansón empezó a jugar con Dalila y con los filisteos. Y cada vez que él le ponía una trampa, 3 veces se lo hizo: amárrame así, amárrame las trenzas. Y cada vez que venía, se soltaba Sansón. Y todo era gozo y felicidad para Sansón. Estaba jugando con fuego este hombre. Se sintió muy seguro de su fuerza, de su capacidad, sin darse cuenta que era de Dios, sin darse cuenta que era Dios el que estaba obrando a través de él. Este juego fue muy difícil.
Y engaña a la mujer la primera vez, y lo engaña la segunda y la tercera, y entonces la mujer acude al arma secreta. ¿Cuál es? Ay, hermanas, ¿cuál es el arma secreta de la mujer? Lo vimos hace 2 semanas. Ah, no, la semana pasada. ¿Qué empezó a hacer la mujer? ¡Ah! Tú no me quieres. Tú no me quieres, tú no me quieres, tú no me quieres. No, 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 mentiroso. ¿No se lo hizo la otra hace 8 días? Cuando vinieron a decirle los otros, oye, dile que sácale la sopa, ¿cuál es el acertijo? Porque si no, pues vamos a perder una feria aquí. Y el otro no le decía, hizo lo mismo, se puso a jugar con la mujer. Y al final la mujer, ¿qué fue lo que hizo? La mujer de Timnat. Ok, está bien. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué cosa hay más fuerte que un león y qué cosa hay más dulce que un panal? Ah, gracias mi amor. Pum, corrió con el chisme. ¿Qué es lo que hace Dalila? Después de que le engaña 3 veces, se puso a llorar, a llorar. Ahora, en ese momento, versículo 15, ella le dijo, ¿cómo me dices que yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me engañaste 3 veces. ¿Cuántas veces le has dicho una mentira a su esposo, hermana? No diga. Sansón lo dijo 3 veces. No me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole, la mujer al final le sacó la sopa a Sansón. Ahora, ¿qué no era tantito lógico que Sansón en ese momento pensara, esta escena ya la viví? Esto ya me pasó la semana pasada, pudo haber pensado Sansón. Esto me pasó en Timnat, con aquella chava que también no era como para que dijera, oye, me le hicieron una vez, 2 no. Bien dice el dicho que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Es más, le agarra cariño a la piedra. Oye, date cuenta, es la misma trampa. Hermanos, Satanás no es nada creativo. Ya sabe cuál es tu trampa favorita y te la va a poner una y otra. ¿Y sabes qué? Vamos a caer una y otra vez. Mientras no nos sometamos al señorío de Cristo. Lección número 8 del curso de discipulado. Mientras no nos sometamos al señorío de Cristo, Satanás va a seguir poniéndonos la misma trampa. El mismo compadre te va a volver a invitar. La misma comadre te va a invitar a echar chal. La misma. Ni siquiera le va a variar. Ni siquiera se va a molestar en buscar a otra. La misma te la va a poner. El mismo pretexto. La misma mujer que te está haciendo temblar los tobillos, varón, te la va a poner todos los días. Y si está en el trabajo, peor, te la va a poner todos los días. Ay, ¿te pusieron lonche? No, mi vieja no me puso. Ay, yo te traje un lonchecito. Ay, por eso me caes tan bien, amiguita, porque siempre me traes mi lonche. La misma trampa. Esta vez no fue un acertijo lo que le reveló. Esta vez, hermanos, lo que reveló Sansón fue el plan de Dios. El plan de Dios que el ángel de Jehová le había mostrado a sus padres. El plan que fue motivo de que sus padres vieran un milagro por mano del ángel cuando ofrecieron su ofrenda. Un voto que sus padres trataron de cumplir, pero el hijo nomás no cooperaba. Era su herencia espiritual. Era lo que Dios le había dado a Sansón y lo entregó en manos de una mujer filistea. Ahora, entendamos esto otra vez. No fue Dalila la que le sacó la verdad. Fue Sansón el que decidió revelar el secreto que Dios le había dado. Es muy diferente y la responsabilidad fue única
y exclusivamente de Sansón. Lo acabamos de ver en Santiago. Sus deseos lo llevaron. Después de que concibieron sus deseos, dio a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, una vez que él declaró el plan de Dios sobre su vida, da a luz la muerte. Versículo 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: vengan esta vez, porque él me ha descubierto ¿qué? Todo su corazón. Imagínense esto, hermanos. No dice me dijo la verdad, dice me abrió su corazón. Hermanos, varones y mujeres, fíjense con quién abren su corazón, por favor. Fíjense bien a quién le abren su corazón. Fíjense muy bien, porque en un momento de debilidad somos capaces de decir lo que hay en nuestro corazón a la persona menos oportuna. Pensamos que es una persona de todas nuestras confianzas y todo eso, y muchas veces abrimos nuestro corazón sin saber que dentro de un tiempo eso que tú abriste de tu corazón puede ser usado en tu contra. Mucho cuidado. Ahí sí mis respetos, aunque no es una doctrina bíblica, pero ahí sí mis respetos al secreto de confesión que se ve en la Iglesia Católica Romana. Ahí los padrecitos, aunque los lleven a los tribunales y el juez les diga, tienes que decir lo que te dijeron. ¿Por qué? Porque es secreto de confesión. Y la ley protege el secreto de confesión de un religioso. La ley lo protege. Muchas veces hemos abierto nuestro corazón a quien no deberíamos haberlo hecho, hermanos. Y esto se puede convertir en un problema. Sansón abrió su corazón con la persona menos indicada. Así es que el versículo 19 dice, ella hizo que se durmiera sobre sus rodillas. No me pregunten cómo lo hizo, pero lo durmió. Y llamó a un hombre. Este hombre le rapó las trenzas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. No era el problema cortarle nada más. El problema, acuérdense, el voto era la navaja sobre la cabeza. Si nada más le hubieran cortado las trenzas, porque en la trampa anterior se las amarraron, no pasó nada. Si se las hubieran cortado así de a príncipe valiente o de a peso pluma, como quieran, no hubiera pasado nada. Qué feo eso, ¿no? Dios mío. Es que tuve que pensar en algo feo y espantoso y se me salió eso. Perdón. El problema era la navaja sobre la cabeza. Y este hombre, con Sansón dormido sobre Dalila. ¿Quién no se duerme si te anda haciendo piojito ahí? A ver, venga, mi chanchonchito. La navaja sobre la cabeza. Y entonces ahí fue donde Sansón pierde su cabeza. Versículo 20, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y esto está muy triste, subrayenlo ahí en su Biblia. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. A Gaza otra vez, a donde les había quitado su puerta, a donde les había arrebatado la puerta, y estos ya la habían vuelto a poner y ahora se lo llevaron. A los varones les expliqué hace unas semanas cómo era el sacarle los ojos en ese tiempo. El principal capitán del ejército general o el mismo rey enemigo, cuando tenía al rey enemigo, se lo hicieron a Sedequías cuando la deportación a Babilonia, enterraba sus dedos pulgares en los ojos en las cuencas de los ojos de su enemigo, y con los puros dedos pulgares le extraía completamente los globos oculares. Así era como sacaban los ojos. Era el ritual. Y era la señal de derrota y de humillación más grande que un rey, que un general podía sufrir en campo de batalla. Así es que le sacaron los ojos.
En las escenas que vimos en los capítulos anteriores, hermanos, leímos varias veces, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, ¿verdad? Y el Espíritu de Jehová vino y mató a los filisteos. Y el Espíritu de Jehová vino y agarró una quijada de burro y sopa, se surtió un montón de filisteos. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, hizo esto y el otro. Y aquí leemos tristemente, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué expresión tan terrible, hermanos. Pensó que se iba a escapar como las otras veces. Se dejó llevar por el juego de la mujer y se olvidó de los pactos de Dios. Y sobre todo se le olvidó que esos pactos que se hacen con Dios, hermanos, no se pueden romper. Cuando hicimos un pacto con Dios, Dios lo tiene todavía registrado. Para nosotros es muy fácil incumplir un pacto con Dios, pero Dios lo tiene registrado y Dios va a hacer que ese pacto se cumpla. Aunque te quedes sin ojos. Pero los pactos con Dios no se pueden destruir, no se rompen. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No es, ahora me voy a librar como las otras veces. Ya no. Porque si estoy jugando con que sí puedo caer en pecado, tal, al rato me arrepiento otra vez. Y cuidado, porque el que peca deliberadamente, ya no queda más remisión por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Pensó que podía, no, Señor, se acabó. El Señor se había apartado de él. Lo agarraron, le sacaron los ojos, lo pusieron a trabajar en el lugar de un animal moliendo en un molino. El gran líder del pueblo de Dios siendo la burla de los filisteos. Pero ¿saben, hermanos, qué es lo que más me duele de esta parte de la historia de Sansón? Lo que más me duele a mí al leer todos estos capítulos, que en ningún lugar de estos pasajes encuentro que diga que el pueblo de Judá, al ver que su líder había sido arrestado y apresado, se levantaron en armas y se armaron los hombres y fueron a rescatar a su líder. No está en la Biblia. El punto 3 lo dejo para la otra semana, Caleb, porque falta mucho y quiero ahondar en esto un poquito. Si quieres echar la música ya para que se acaben de dormir los hermanos, está bien. En ningún lugar, hermanos, dice, los hombres de Judá se levantaron, se juntaron como un solo hombre y fueron a defender y a liberar a su líder, al hombre que Dios les había enviado para salvarlos. Dios le había enviado a Judá, a Sansón, se los había levantado como líder. Ni siquiera uno movió un dedo. Al ver que al hombre que Dios les había mandado para liberarlos, le estaban arrancando los ojos, nadie se movió. Ni un hombre, ni un soldado. Nadie fue por su espada. Nadie dijo, aunque sea me muero en el intento, pero a este no se lo llevan, porque a este Dios lo trajo aquí para liberarnos, y aunque me maten, yo lo voy a defender. ¿Tú crees que Dios no hubiera respaldado esa espada? ¿Tú crees que Dios no hubiera puesto su espíritu sobre ese hombre con su espada y hubiera liberado a este hombre, y el destino y la historia hubieran sido diferentes? Pero no hubo un solo hombre, un solo soldado que dijera, yo voy a liberar al hombre de Dios.
¿Qué diferencia con los valientes de David que leímos hace unas semanas atrás? ¿Qué diferencia con los hombres de David? ¿Qué diferencia? Pero Sansón no tenía un Joab. Sansón no tenía un Eleazar. No tenía un Sama. No tenía un Urías. No tenía nadie. Pepe nos ha dicho muchas veces el tema de legendarios. Este movimiento de varones. El lema central es que un hombre solo se convierte en presa fácil de Satanás. Y Sansón estaba solo, Pepe. No había un solo varón junto a él. Sansón no se rodeó con un sacerdote y con un profeta, como lo marcaba la vida espiritual de Israel. Si Sansón hubiera llegado a Gaza con un sacerdote, con un profeta, Dalila no se le cruza en el camino. Si Sansón hubiera llegado a Timnat con un sacerdote y con un profeta, diciéndole y recordándole el pacto que tenía con Dios, no se hubiera metido en los problemas que se metió. Pero Sansón estaba solo. Sansón estaba solo. Una lucha totalmente solitaria. Nadie le había ayudado. Al contrario, vinieron 3,000 hombres de Judá a entregarlo, a decirle: ríndete, mano, vete con los filisteos. Estamos muy a gusto con los filisteos, hombre. Nos están exigiendo tributo, nos tienen atemorizados, se roban nuestras cosas, violan a nuestras mujeres, matan a nuestros niños, pero no pasa nada, hombre. Y Sansón solito cargándose las puertas de la ciudad, declarando que Dios quería liberarlos, no por bonitos, ni por chulos, ni guapos, sino porque en esa región de Judá se estaba trazando el plan que iba a desencadenar en un pueblecito llamado Belén, cientos de años después, donde una mujer, una virgen, iba a dar a luz al Salvador del mundo. Dios estaba protegiendo su plan. Cuando Dios te libera de algo, cuando Dios te da una victoria, no creas que fue por tu linda cara. Es que Dios tiene un plan. Es que Dios tiene un plan y tú eres parte de una iglesia local. Y Dios quiere que desarrolles ese plan. ¿Qué le pasaba al pueblo de Judá? ¿Acaso no les corría sangre por las venas, hermanos? Sansón fue levantado para liberarlos. Les estaban quitando el yugo de servidumbre, pero nadie se movía. No hay un solo nombre de alguien que ayudara un poquito a Sansón. Pues él es Sansón. Dios lo puso a él. Pues que él se las arregle como pueda. Pues es Sansón. Para eso le pagamos, para que lo haga. Que lo haga Sansón. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Esa fue, hermano, la respuesta de Judá. Esa fue la respuesta de Israel. Cuando a su líder le estaban arrancando los ojos. Eso no me cabe en la mente. ¿Por qué lo dejaron solo? ¿Qué tenían en la sangre? ¿Qué tenían en la mente? Habían escuchado todo lo que Dios había hecho por ellos. Habían visto la libertad de Dios. Estaban disfrutando de toda la prosperidad que Dios les había dado. ¿Qué les pasaba a esta gente? ¿Y qué le pasa a la iglesia hoy? Que se levantan las ideologías y se levantan los hombres vestidos de mujeres en nuestras escuelas públicas a leerles a los niños, y la iglesia no dice nada. Y la iglesia se queda callada. Y los cristianos consentimos en lo que está pasando a nuestro derredor.
Y vemos lo que pasa en el mundo de las pandillas y las drogas. Y no decimos nada. Todo lo contrario. Hay que se quede el pastor solito orando. Hay que se quede la hermana que llamó a orar solita. Hay que se quede, yo tengo estoy muy agobiado. Los filisteos me traen con los impuestos y no hacemos nada. No hablo de ustedes, hermanos, hablo de la iglesia en general, en todo el mundo. En todo el mundo. Estados Unidos, la última encuesta, el 50% de los estadounidenses ahora dicen no creer en Dios. La mitad de este país, que fue fundado y establecido bajo el principio del evangelio. Cuando los primeros pobladores llegaron a las costas de Virginia, plantaron la bandera de la cruz de Cristo. Y dijeron, declaramos esta tierra como tierra de misioneros para llevar el evangelio a todo el mundo. Y hoy, 200 y tantos años después, el 50% de este país dice no creer en Dios. ¿Qué le pasa a la iglesia? 1,500 iglesias cerrándose cada mes. Más de 2,000 pastores renunciando cada mes. Porque se sienten solos. Porque se sienten en luchas solitarias. Porque se sienten que no están estos valientes junto a ellos, diciendo vamos a lograrlo, vamos a luchar. Solos. Luchas solitarias. Y se levanta uno por acá y otro por allá. Y más tarde en levantarse que en tirarlo. Porque los hombres solos son presas fáciles. Pónganse de pie, hermanos, oramos.